Bienvenidos al Timón del Mundo. Hoy tengo el placer de contar con los periodistas Ramón Mora, Rubén Fernández y Gabriel Sanz. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, aquí andamos. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por el canal. Vamos a hablar de actualidad política nacional y el primer tema que os voy a sacar es del pasado fin de semana. Rubén, empiezo por ti. ¿Qué te han parecido las elecciones de Castilla y León y los resultados que han obtenido las formaciones políticas? Bueno, pues los resultados vienen a ser un poco lo que estamos viendo en el resto de autonomías y es que parece que hay un cambio sociológico, ¿no? Porque la derecha, independientemente, siempre está por encima del 52%, 53%. En el caso de Extremadura, que era una de las comunidades más a la izquierda, por encima. Sí que hay determinadas novedades, como que, por ejemplo, vemos que Vox parece que ha tocado techo. Es cierto que también está el factor Alvise, que le descuenta un 2%, pero por primera vez Vox ha bajado con respecto a los trackings de los partidos, ¿no? Incluso me lo comentaban el lunes en el PSOE, que estaban sorprendidos porque se esperaban incluso más que hasta ellos. Los datos incluso del misma semana anterior le estaban dando pues unos resultados más amplios para Vox. Pero parece que le empieza a pasar factura los líos internos. También parece que le ha pasado factura la gestión. No hay que olvidar que Castilla y León tiene una diferencia bastante llamativa, y es que es la única comunidad en la que Vox ha estado en un gobierno 2 años. En el caso, por ejemplo, de Aragón estuvo un año, entonces no es tiempo suficiente como para pues que le haya pasado factura la gestión. En el caso de Castilla y León tuvieron grandes problemas con los ganaderos, tuvieron también líos con lo del eco de aquellas especie de cosa rara que querían hacer, ¿no? Con los del latido fetal, ¿no? Que era bastante controvertido y que venía pues importado, una batalla importada de los Estados Unidos. Y yo creo que eso les ha pasado factura, porque las encuestas que estaban dando en torno al 20% se han quedado casi en el 19%, por debajo de lo esperado, y las encuestas últimamente parece que no sirven para pronosticar lo que sucede, pero sí que sirven para crear una especie pues de expectativas que luego nos sirven como baremo para ver si se han cumplido o no se han cumplido en las elecciones. Sí que te puedo decir que en el PSOE están contentos porque han subido 2 escaños, pero a mí me parece que la verdad es bastante engañoso. Suben 2 escaños, es cierto, sobre todo por el factor Carlos Martínez en Soria, que es la provincia menos poblada de todas, pero también lo hacen porque han engullido a toda la izquierda. Y también ahí tiene que haber un debate a la izquierda del Partido Socialista porque desaparecen de otro parlamento más, y no es una cuestión de división porque aunque Izquierda Unida y Podemos hubiesen ido juntos, no les daba para entrar, ¿no? Hubiesen tenido la misma representación, cero. Así que sí que tienen un problema a la izquierda. El PSOE yo creo que se engaña con estos datos de Castilla y León, y el Partido Popular creo que puede respirar bastante tranquilo, pese a que Mañueco es una persona que estaba bastante desgastada, con una gestión bastante controvertida, sobre todo en lo de los incendios de este pasado verano, y aún así, pues la verdad es que ha salvado los muebles, y también se empieza a ver cómo el Partido Popular, cuando confronta con Vox, puede también recoger ciertos frutos. Y por último, esa batalla que también había sobre el relato, ¿no? De quién era la culpa de no pactar en el resto de comunidades, que estaban ahí Vox y PP culpándose mutuamente, pues creo que Castilla y León ha dado un mandato claro, que es, señores de Vox, ustedes son el sumar del Partido Popular, no traten de adelantarles, pacten en las comunidades autónomas, porque creo que también parte de, de ese estancamiento se debe a que no habían cerrado los pactos ni en Extremadura ni en Aragón. Ramón. Decía, perdón, que yo coincido plenamente con lo que ha explicado Rubén. O sea, muy poco añadir, salvo algunos apuntes. O sea, primero, es los síntomas de cansancio de Vox, que me parece lo más relativamente importante de estas elecciones del pasado domingo. O sea, la excusa Alvise no sirve de nada, porque si no fuera Alvise sería otros partidos, y de hecho los hay, y hasta los 40 de Falange Española le pueden quitar votos. O sea, por lo tanto, que pensemos que siempre hay alguien que le quita votos. Y ese trabajo o esa función que está teniendo Alvise antes la tuvo
Vox con el PP o con Ciudadanos en su momento. Por lo tanto, es el juego democrático y aquí participan los que quieren participar. En este caso, Vox me da la impresión de que planteó como siempre plantea sus elecciones, con la cuestión ideológica nacional, con los temas nacionales, con la inmigración, etc., etc., etc. Y eso, en Castilla y León, no era lo importante. O sea, ahí el juego, y evidentemente la estrategia de Mañueco ha sido muy inteligente, y ha hablado de Castilla y León, y ha hablado de los temas reales. Y lo mismo ha ocurrido con Martínez por la banda del PSOE. Y los dos han confrontado ideas sobre temas reales de lo que está ocurriendo en esa comunidad autónoma. Y esto, evidentemente, cuando ya entras en temas reales, pues dejas un poco a Vox, no voy a decir con el culo al aire, pero sin argumentos suficientes para hacer daño. Y daño significa mucho ruido. Luego, a mí, yo tengo que felicitar al PSOE porque pensaba que el PSOE bajaría, pero ha subido increíblemente, un 0,80, o sea, eso es poquísimo. Y te ha subido porque los demás han muerto. A su izquierda no queda nadie. O sea, son solares lo que han dejado a la izquierda. Y eso es lo que les ha hecho subir en tres diputados, si no recuerdo mal. Lo que ocurre que, Do- fijaos, que el PP, que ha crecido en tres, realmente con el 4,5 de crecimiento porcentual. O sea, esto es una salvajada. Eso quiere decir que hay algo que no me cuadra muy bien. O sea, no me cuadra muy bien, no es real, es laridón, es todo lo que queramos, pero significa que todavía el impacto en Castilla y León de los partidos regionales o locales, entre comillas, provinciales, está siendo mucho más alto de lo que pensaríamos y que en otras circunscripciones, por ejemplo en Aragón, no pasó igual y evidentemente en Extremadura no tiene ese modelo y por lo tanto no ha pasado. Pero que en cualquier caso, la batalla ideológica para mí se dejó al margen. PP y PSOE hablaron de temas concretos y le pasaron la mano por delante a Vox. Es el primer síntoma de, o sea, viéndolo desde Cataluña, desde que es donde lo veo yo, es el primer síntoma que veo de cansancio como empezó Ciudadanos. O sea, cuando se lo iba a comer todo, de pronto le dieron un golpe, lo frenaron y lo empezaron a tirar hacia abajo. Y para mí es el primer síntoma de ese efecto Ciudadanos. Gabriel. Bueno, pues yo me voy a intentar no echar un jarro de agua fría. Vamos a ver, ya a Vox le hemos dado por muerto ya muchas veces. Empezando este que os habla. Acordaos que Vox venía de 50 y tantos diputados del 19, se queda en 33 en julio del 23 en las generales y todos empezamos a decir, esto se acaba, esto tal, estos ciudadanos bis, esto le pasa como a Podemos, en fin, una nueva política, todo eso que hemos contado todos. Bueno, pues por alguna razón ellos han revivido, probablemente por aciertos propios, como fue salirse de los gobiernos, y por errores ajenos también. Yo creo que en buena parte errores del Partido Popular, que a veces da mucha impresión de estar más mirando el retrovisor a ver qué hace Santiago Abascal que a ver qué lo que tiene, qué proponen ellos para la ciudadanía, cosa que no ha hecho Mañueco, y así le ha ido de bien. Pero cuidado, cuidado, y aquí introduzco un matiz, luego sigo con Castilla y León, porque ahora vienen las elecciones andaluzas y yo ratificaré lo que dicen Ramón y lo que dice Rubén, si en las andaluzas ese descenso se da. Pero es que los sondeos no dicen eso. Los sondeos dicen que Vox está fortísimo, puede ser primera fuerza en Almería, puede ser segunda en Huelva, puede ser segunda, me dicen que en Córdoba. Cuidado, cuidado con anticipar aquello de los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Yo creo que el Partido Popular, que enfrentaba estas elecciones probablemente de todas en la peor situación, porque, bueno, Mañueco estuvo muy cuestionado con el tema de los incendios y sobre todo, oye, es que llevan 40 años gobernando. Es decir, 40 años gobernando es muchísimo tiempo, son 4 décadas. Hay gente que no conoce nada más que el Partido Popular. Entonces, bueno, tendrían que hacérselo mirar. Pero sobre todo, y aquí voy al PSOE, quien más tiene que hacérselo mirar es un partido socialista que, siendo la otra clave del bipartidismo en una región envejecida como es Castilla y León, pues en 39 años, casi 40, no ha sabido dar con la tecla. Y voy a lo del PSOE por lo siguiente. A mí Carlos Martínez me parece un tipo bastante sensato. Creo que la campaña que ha hecho es bastante buena para sus intereses. Creo que el resultado es engañoso en el sentido siguiente. Ha subido 2, pero porque Alvise
ha sumado tanto en votos como Podemos y Sumar, o más que ellos, y le ha quitado esos 2 escaños a Vox, si no estaríamos hablando de otra cosa ahora, de una especie de 28 diputados para el PSOE y en vez de 14 para Vox 16. Pero bueno, estas son cosas de la ley Don que decía Ramón. Yo a lo que voy es a la tendencia. Vamos a ver. Yo el martes escribía que el PSOE se autoengaña si cree que lo que ha pasado en Castilla y León es algo reivindicable. Había mucha gente en la noche electoral, en la sede donde celebraron los socialistas la fiesta, que decía, fenomenal, todo esto. Entonces, tuvo que ser el propio Carlos Martínez el que les dijera, oye, que hemos perdido. Y hemos perdido por 5 puntos frente al PP, que nosotros nos medimos con el PP. Es cierto que no son los 14 puntos de Extremadura, es cierto que no son los 9 puntos con los que perdió Pilar Alegría en Aragón, pero son 5 puntos que te sitúan a medio camino entre el PP y un Vox. En algunos sitios a más distancia, en otras a menos. Vamos a ver qué ocurre en Andalucía. Y eso para una formación de gobierno como es el Partido Socialista, bueno, que ostenta el gobierno de la nación, es muy preocupante. Porque cuando Pedro Sánchez deje el poder, en las próximas elecciones generales, sí, veremos, sí, se cumplen los pronósticos de los sondeos, claro, exactamente qué queda del PSOE. Van a quedar 4 baronías. Paje, si queda Paje, Barbón y 3 más, Chivite y 3 más. El PSC no lo cuento porque el PSC es otro partido, incluso en CIF, en el CIF, es otra empresa, vamos a decir así. Y no tiene nada que ver. Además, los parámetros por los que se rigen sus estrategias y todo no tienen que ver con las del PSOE. Es más, durante muchos años fueron convergentes esas estrategias y ahora yo sostengo que son divergentes. Es decir, y ya ha tenido que parar los presupuestos porque si no, iban a unas elecciones porque Esquerra Republicana decía que no se estaban cumpliendo los plazos del famoso sistema de financiación autonómica, lo cual era un torpedo en toda la línea de flotación de la candidata socialista a la Junta de Andalucía, nada menos que María Jesús Montero. Quiero decir, bueno, en algún momento dado el PSOE tiene que sentarse a mirar esos resultados. Y de la izquierda a la izquierda del PSOE, no digo nada porque, bueno, supongo que vamos a entrar ahora en materia con lo del tema del Consejo de Ministros. Iba a decir una cosa que no quiero que se interprete como un insulto, no lo es. Es que a mí me parece un meme. O sea, no sé, intentar engañar a la gente. Pero vamos, lo dejo ya si quieres para la siguiente ronda, Alberto, porque Vale. no sé, es que, bueno, en fin, que Vale. hablen los compañeros. ¿Quieres añadir algo a lo que han dicho tus compañeros de las elecciones de Castilla y León o quieres pasar ya a lo que ha sucedido en el Consejo de Ministros con Sumar y el PSOE? No, yo creo que más o menos sí, estamos de acuerdo que es un poco, son engañosos los resultados del Partido Socialista. Y vamos a ver, sí, lo que decía ahora de Andalucía, ¿no? Que decía Gabri. Vamos a ver, porque sí, lo que sí se comenta es precisamente lo que estaba él diciendo, que Vox puede ser segundo en Almería, eso va a ser prácticamente sin ninguna duda. Hay dudas sobre lo de Huelva, hay dudas sobre lo de Córdoba, y yo creo que por eso también el Partido Socialista está por primera vez hablando de los líos internos y de algunos problemas que son de sobra conocidos, ¿no? De lo de Abascal con su mujer, que ha llegado a cobrar, pues parece ser un sueldo como consultora dentro del partido, con esa maquinaria interna de los Ariza que están controlando en la sombra el partido, es algo que es de sobra conocido, pero que nunca se había tratado en algunos medios, paradójicamente los más progresistas, y es algo que el Partido Socialista nunca había entrado a contraatacar por ahí, y ahora sí lo está haciendo, y esto tiene que ver, yo creo, que con el escenario andaluz y con el miedo a que Vox le sorpase en algunas provincias, que ahí sí que sería llamativo. De todas maneras, vamos a ver también lo del 20%, si llega o no llega, porque yo creo que es una barrera psicológica muy clave. Ramón, para ir terminando el tema de lo de las elecciones, por si quieres apuntar a alguna cosa más, y si no, ya te pregunto sobre lo que opinas sobre lo que ha sucedido en el Consejo de Ministros con Sumar y el PSOE. De las elecciones solo explicar algo que más o menos lo hemos dicho todos, que no se puede valorar las elecciones en Castilla y León con las que van a suceder en Andalucía, porque el terreno primero es otro. Luego la experiencia de gobierno que ha habido en Castilla y León, lo decía antes Rubén, del Vox es otra, la experiencia que tiene el elector es otra sobre el trabajo y la dirección de ese trabajo de Vox, y en cambio en Andalucía no hay ninguna referencia.
Andalucía Vox viene, entre comillas, virgen, y sale otra vez al ruedo a seguir creciendo. Es un poco lo que le pasa en Andalucía o le pasa en otros lugares que no ha tocado poder. Por lo tanto, valorar las elecciones de uno o de otro, yo estoy segurísimo que sigue creciendo y seguirá creciendo en Andalucía, igual que seguirá creciendo en Cataluña. En elección a elección sigue creciendo. Y parecía que llegaba al tope y no, seguirá alcanzando mayores alturas porque no ha tocado poder y no se ha quemado. Y salvo que se queme el partido en Madrid, entre comillas, no se ha quemado regionalmente. Y en Andalucía tiene un terreno y además en Andalucía le están poniendo con perdón la huevo, porque que esté la María Jesús Montero como candidata del PSOE da muchísimo juego a todo el mundo. Claro, lo que pasa, Ramón, es que, a ver, yo creo que la jugada del PSOE, poniendo a María Jesús Montero de candidata, que a priori tendría que ser una buena candidata, pero ya hemos visto con Pilar Alegría en Aragón que no es así, porque lo que se enjuicia es la labor de Pedro Sánchez, justo o no, pero es así. Claro, el problema que tiene el PSOE es que Andalucía no es cualquier sitio. Andalucía tiene el mismo peso, por lo menos, que Cataluña. Es decir, tú en Andalucía no puedes sacar un resultado virrioso, si me permite la expresión, y hay algunas encuestas que dicen claramente no solo que Moreno Bonilla pueda ganar o no con mayoría absoluta, que eso, bueno, será probablemente el titular de la noche electoral, sino que el PSOE está mucho más cerca de Vox en Andalucía y a larguísima distancia del PP. Con ese resultado, ese es un resultado que el PSOE no se puede permitir, porque es la antesala de una derrota casi segura en las elecciones generales. Yo, a veces, Rubén conoce mejor porque está más en la política activa o el periodismo de político activo que yo ahora casi, ahí en el Congreso le veo todos los días machacándose. A mí la teoría que maneja Moncloa de que, bueno, no, esto no importa nada lo que vaya pasando, ni siquiera lo que le pase a Montero, lo importante es lo que pasa en las generales y que se movilicen todos para las generales. Bueno, a mí me tiene que explicar alguien por qué, si en todas las campañas en las que participa el presidente del gobierno, le hace, oye, ha tenido 3 o 4 participaciones aquí en Castilla y León, en Aragón tuvo muchas, en Extremadura menos, y yo estoy convencido que en Andalucía va a tener muchísimas. ¿Por qué? Si en esa llamada a que no triunfe la derecha y la ultraderecha, que es un poco la tesis del PSOE, no se le atiende al presidente del gobierno, dentro de 8 meses todos van a ir a votar a Pedro Sánchez. A mí eso me cuesta muchísimo creerlo desde mi experiencia periodística y política, pero bueno, oye, doctores tiene la iglesia que sabrán lo que hacen, ¿no? Rubén, a lo que ha dicho Gabriel sobre Andalucía, algo más que añadir, si no, ya te pregunto directamente por lo del Consejo de Ministros de hoy. Yo creo que tiene mucho que ver lo que sucedió en el Consejo de Ministros con los resultados de Castilla y León, porque yo creo que a la izquierda el PSOE, que también le llaman como el espacio, como si fuese el espacio exterior, con esas galaxias que hay de partidos, bueno, pues yo creo que empiezan a entender que tienen un problema de credibilidad y que tienen un problema al estar en el gobierno de Pedro Sánchez. Y yo creo que hoy han tratado de reafirmarse, tratando de retrasar el Consejo de Ministros, de hacer una especie de motín, decir, bueno, aquí no entramos hasta que nos incluyan lo de los alquileres, pero bueno, al final la verdad es que va a servir de muy poco, porque lo de los alquileres va en otro Real Decreto que va a tardar un mes en ir al Consejo de Ministros, a ver si al Congreso de los Diputados para convalidarse, a ver si así consiguen los apoyos, pero parece que ni Junts está muy receptivo y el Partido Popular hoy, con cierta sorna, decía algo que, bueno, pues tiene gran parte de verdad, ¿no? Que hay un Real Decreto de derechas que es el de las consecuencias a la guerra, con bajadas en el IVA de los carburantes, y hay otro Real Decreto de izquierdas donde está lo de los alquileres, ¿no? Bueno, vamos a ver si, como dice el refrán, una de cal y una de arena son buenas, pero bueno, son buenas de momento para tratar de retenerles en el gobierno, para tratar de calmarles, para tratar de darles un relato, pero yo creo que el problema que tienen de credibilidad no se soluciona con un motín de unas horas y no se soluciona luego si esto decae a la vuelta de un mes en el Congreso de los Diputados. Yo creo que tienen un problema más profundo eh, y que nadie afrontaría, que es abandonar directamente el gobierno, pasarse a la oposición, quizás sosteniendo a Pedro Sánchez en solitario, pero desde fuera, o iniciar un nuevo proceso también de nuevos liderazgos, de nuevas caras y de nuevas ideas, porque yo creo que también siempre están recalcando lo mismo. Bueno,
prórrogas de escudos sociales, ¿no? Decía hace poco Felipe González que cuando se está prorrogando un escudo social ya desde la época de la pandemia es que realmente hay un problema de pobreza de fondo que nadie quiere asumir. Bueno, pues quizás es eso lo que está sucediendo, ¿no? Que hay una clase media que se está empobreciendo y que no les están dando respuesta más que parches. Ramón, Primera hora de la mañana estaba hablando con gente de lo que aquí sería pues comuns y algunos semejantes que serían de Izquierda Unida y todos me decían lo mismo, que hay que escarmentar al gobierno y hay que escarmentar al PSOE. Y yo me reía mucho y decía, vale, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a romper? No, hombre, no. Solo hay que decirles las cosas en serio. O sea, ¿qué pasa? Que han estado durante estos años sin decirle nada en serio en el Consejo de Ministros a sus compañeros de ministerios que, comandados por el PSOE. No, entonces, hoy han aprendido algo, o sea, lo del espacio que decías. Hoy era el derecho al pataleo, es decir, estamos aquí, necesitamos propaganda, necesitamos ponernos al día y que la gente sepa que existimos, de que no somos unos botarates, que nos pueden hundir en cualquier elección y que somos fuertes. Y la forma de demostrar que son fuertes no es con ministros que nadie sabe el nombre, o sea, porque yo le preguntaría los 4 ministros que tiene el Sumar, la coalición Sumar, cuál es el nombre de la mayoría y yo estoy seguro que diría uno, máximo dos, pero los 4, Bustindoy y el catalán, no lo sabría decir nadie. O sea, porque es que no lo saben decir, la gente no lo sabe ni ellos. Entonces, desde ese punto de vista, tengo claro que el órdago les ha funcionado y han hecho eco, han sacado propaganda. El efecto de esa propaganda es nulo, porque ese Real Decreto no se va a aprobar. Dentro de un mes o de cuando toque, no se va a aprobar porque no va a tener los apoyos suficientes, porque para eso necesita pues PNV, pero sobre todo lo que necesita es Junts. Y Junts no la veo yo apoyando a esta gente. Y luego, además, han imitado algo que en Cataluña ha salido muy bien, pero ha salido muy bien porque lo ha hecho Esquerra, que es el órdago de ella, el órdago de que o me aprobáis los presupuestos o hablamos de convocar elecciones y lo que haga falta, ese órdago que se lo retiró Sánchez hace 2 días, y se le dijo, te vas a las escuelas de invierno, habláis allá muchísimo, volvéis a sentaros y así eso dentro de 4 meses, cuando pasen las andaluzas y todo lo que tenga que pasar, os volvéis a sentar y habláis. Pero de la singularidad del IRPF y tal, aunque yo te dije en su momento que tiras para adelante, ahora mismo tiras para atrás, porque no podemos afrontar las campañas andaluzas, por lo que decías antes, Gabriel, porque está tan mal, el hilo de entretener un fracaso o una opción terrible es tan pequeño, tan fino en Andalucía, que no puede haber ningún factor que, evidentemente, que mueva ese hilo hacia la parte baja, hacia la parte negativa. Entonces, ese órdago lo ha intentado hacer igual y no les ha salido igual. Porque Esquerra es Esquerra y Esquerra tiene 1000 veces más fuerza de la que tiene el propio Sumar. Y eso es algo que también se ha evidenciado hoy. Y la verdad, desde mi punto de vista, ha estado muy bien, han puesto nerviosos más que nada los periodistas que no sabíamos qué contar durante 2 horas y media, 3, pero después de esto volvemos a lo de siempre. Y Sánchez se sale con la suya, con cara de muy enfadado, pero se sale con la suya. Gabriel. Me encanta lo de la cara de muy enfadado. Dice, sí, sí, estoy muy enfadado con el mundo, estoy enfadado con el mundo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el que mejor lo ha definido ha sido el propio presidente del gobierno. Esto es salseo. O sea, cuando el presidente del gobierno, una hora después de montar la que has montado, dice, mira, deja de hacer el numerito, es decir, es para irse esta tarde del gobierno. Porque es que, decía ahora Ramón, decía, no, es que Esquerra en Cataluña le sale muy bien, claro, porque es que Esquerra es oposición. O sea, Esquerra le está dando respiración asistida a ella, pero Esquerra aspira a superar y a sorpasar a ella y al PSD para ser ellos quienes comanden la próxima Generalitat. Con los socialistas, con Junts, y bueno, veremos con quién, pero la aspiración es de esa. Claro, cuando tú haces un amago como el que han hecho ellos, que además que llevan ya tiempo diciendo, pues igual no vamos del gobierno y haciendo crónicas sin fuentes y venga y nos vamos a ir y ya veremos si nos vamos. Y llega un viernes a las 9 de la mañana y dice, no me meto. Y si no, pero ¿por qué no te metes? Si no, bueno, pues quiero una reunión con el presidente, hay una reunión con el presidente, montas la que has montado, parece que se van, que no vienen, que... Al final todo eso, el relato se cae a pedazos, porque tú tienes que dotar a ese relato de credibilidad. Cuando Esquerra dice, voy a tumbar a ella, es absolutamente creíble y ella
pierde el culo para que, para que Esquerra no le deje tirado. A Pedro Sánchez le da exactamente igual, entre otras razones, porque sabe que la mayoría del Congreso ya no responde a la mayoría de investidura. Hay una mayoría efectiva de centro-derecha, bueno, llámalo como quieras, que diría Tellado, que va a aprobar el decreto de las rebajas impositivas del 21 al 10 en los carburantes, se quita el impuesto del 5% de la electricidad, se da ayudas a los barcos y a los transportistas para el gasóleo, tal. Y luego todo el tema de la vivienda y los topes de precios, alquileres y tal, va en otro decreto que va a decaer. Y lo sabe todo el mundo que va a decaer porque Junts te ha dicho que va a decaer. Con lo cual, es todo ridículo. Y la pregunta es, ¿y el día 26, cuando eso decaiga, qué va a hacer Sumar? ¿Se va a ir efectivamente del gobierno o va a volver a la enésima jugada de, bueno, no, era una broma, ¿no? Como el del chiste. A mí, yo antes decía un poco, es que me parece un meme. Y además creo que en términos electorales, por más que para que los periodistas podamos haber hecho crónicas esta mañana nos ha servido, yo creo que es contraproducente porque la gente no es tonta. O sea, lo último que puede hacer un político es tomar a la gente por boba. La gente sabe, y esto vale también un poco para esa refundación de la izquierda que quieren hacer, que cuando tú votas Podemos, y yo no soy un tío próximo a Podemos, coño, tampoco es así, tú sabes que estás votando algo que no es para que Pedro Sánchez sea presidente, sino para que se hagan determinadas políticas desde el gobierno con Pedro Sánchez o sin Pedro Sánchez. Y lo mismo me vale para Vox, en el otro lado. Vox no está trabajando para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del gobierno, sino para que en el gobierno que hipotéticamente presida Alberto Núñez Feijóo se hagan unas políticas que ellos quieren. Eso tiene un valor electoral en sus respectivos electoralos. Exactamente cuál es el valor de Sumar. Que están allí y ponen cara de muy angustiados y cabreados cuando el presidente les presenta un decreto a las 9 de la mañana en viernes, pero a las 12 de la mañana siguen cobrando sueldo, chofer y prebendas. Pues yo creo que la gente, con todos los respetos, no traga. Así lo pienso. Rubén. Sí, suscribir lo que acabo de escuchar, la verdad, sí, yo creo que tiene un problema de credibilidad. Creo que precisamente estas performance, no sé si les ayudan, ¿no? Porque yo creo que ya han perdido toda la credibilidad y al final la gente está diciendo, bueno, a ver ya cuando aflojan, cuando entran. El caramelo que le han dado de, bueno, pues lo separamos en un Real Decreto, pero lo metemos en otro por fuera, y bueno, que es una ficción porque todos sabemos que la mayoría parlamentaria es la que es, y no hay que olvidarse que en España en estos momentos Junts no deja de ser un partido que en lo económico está en la derecha y que hay una mayoría de derechas en el Parlamento. Otra cosa es que Junts, por cuestiones de política nacional, no se vaya a juntar con el Partido Popular y Vox, pero la mayoría es la que es. Entonces tiene que ceder el gobierno y tiene que ser consciente de eso, ¿no? Y claro, si tú te mantienes en el gobierno, pero luego también para blanquear una serie de bajadas de impuestos, decides, bueno, pues metemos en ese decreto un margen empresarial, lo metemos a última hora para que no cuadre, pero luego al final ya se viene. Junts ha mandado un comunicado diciendo esto es lo que queríamos, justo estas rebajas, el Partido Popular diciendo esto es el decreto de derechos, igual hasta lo apoyamos, pues la verdad sigues quedando igual de mal, ¿no? Y vamos, la gente no vota a Sumar porque sea o no votaría a ese espacio, como se llama, ¿no? A Sumar porque sea quizás una cara más pasionaria, como se llamó, ¿no? En su momento Yolanda Díaz de Pedro Sánchez, sino que se le vota por determinadas políticas y ahí, como dice Gabri, Podemos les come totalmente la tostada, ¿no? Porque sabemos que ellos pues, serían más contundentes, aunque también hay que recordar que performances de estas las han hecho de manera similar, ¿eh? Hay que recordar que también hace unos meses también tuvieron una serie de problemas en el gobierno y al final Pedro Sánchez zanjó, era sobre el aumento del gasto militar y Pedro Sánchez les dijo, pero bueno, ¿queréis seguir o no seguir en el gobierno? Y ahí ya es cuando se acabó totalmente la discusión y los problemas y aquí pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? Fuera del gobierno hay mucho frío porque no estamos hablando solo de carreras ministeriales, estamos hablando de asesores, estamos hablando también de política de comunicación, ¿no? Dentro de los ministerios cada uno
tiene sus jefes de prensa, etcétera, y claro, salirse, pues son muchos sillones y muchos sueldos, y yo creo que tienen un problema de credibilidad que es muy difícil combatirlo en estos momentos. Pero hay una cosa, fíjate, Rubén, hay una cosa. A ver, yo creo que en algún momento dado Sumar se tendrá que salir. En algún momento del próximo año y medio, que vamos a poner que Pedro Sánchez llega hasta julio del 27. En algún momento dado, ellos no van a poder llegar hasta el final, hasta el día de la convocatoria electoral, porque van a tener que exhibir músculo y sobre todo perfil propio. Con lo cual tendrían que estar ya pensando cuándo es ese momento. Este de esta mañana y el del día 26 cuando se vote es su momento. Porque, oye, no se están cumpliendo, Pedro Sánchez se está entregando a la derecha y a la ultraderecha, un poco por seguir el relato este en el que estamos, que también tiene un poco también de ficción, como todos los relatos políticos. Pero tienes una oportunidad para desmarcarte y a partir de ahí empezar a hacer políticas autónomas propias desde un grupo parlamentario que no es menor, ¿eh? Son como 25 escaños. Y hacer que Bolaños negocie contigo con luz y taquígrafos, que se te vea, que tal, que cual. Claro, si al final lo que se resume hasta el día de las elecciones generales es todo queda en casa. Dales un poco de alpista a estos, que lidera el presidente del gobierno a Bolaños. Bolaños se reúne o no se reúne. Y luego sale el presidente y les ningunea diciendo, bueno, estas cosas que monta Yolanda es salseo, que encima con la imagen que tiene ahora la vicepresidenta después de su periplo por Hollywood, a más, que dicen en Cataluña, oye, ¿para qué más quieres? Pedro Sánchez les está comiendo la tostada porque yo creo que en su foro interno, y en el foro interno de muchos de los que están en ese núcleo duro que tú conoces muy bien, Rubén, está la idea de que si tenemos que ir a la oposición, hagamos una acumulación de fuerzas lo máxima posible para tener un grupo parlamentario potente y estos de la izquierda del PSOE, pues será una cosa un poco, pues bueno, 3 de Podemos y 4 de no sé qué, pero vamos a fagocitar lo que podamos todo el potencial electoral de cara al nuevo ciclo político que llegará, ¿no? Y yo creo que los de Podemos, perdón, los de Sumar, Yolanda y todos los partidos que componen ese espacio Sumar, o no se están dando cuenta de que tienen que en algún momento dado poner pie en pared, o lo van a tomar la decisión tan demasiado tarde que probablemente ya sea imposible. Sí, porque hoy, por ejemplo, es lo que comentabas, ¿no? Hoy tenían el momento Hoy era un idóneo, momento idóneo era. Hoy pero el idóneo. hecho de volver otra vez a envainársela es lo que les hace perder totalmente toda la credibilidad, ¿no? Y hace pues parecer que todo fue una performance y que todo es una sobreactuación. Y luego ya cuando llega el presidente del gobierno y te dice lo de salseo, pues te acaba de rematar. Ramón, Yo es que sigo opinando lo que llevo opinando desde hace muchos meses, que están aquí para quedar bien. Y para quedar bien significa para salir en la foto y nada más. Porque realmente, si miramos las carteras que están teniendo, tienen la cartera de la foto máxima con 400 metros cuadrados de piso, que es la de la Yolanda, y tiene sobre todo la cartera más bomba que ahora mismo está ahí en el gobierno español, que es la cartera de sanidad, que es la cartera de las huelgas y la cartera de estamos en contra de todo lo que tú dices, porque cada vez que abre la boca la lía con los médicos, las enfermeras y personal sanitario en general. Por lo tanto, es muy desagradable lo que está recogiendo la gente de Sumar. Y luego añadimos a Agustín Doy o añadimos a Urtasun, que realmente pasan bastante desapercibidos y sirven para ir a las galas y ponerse chaqué, porque al final vemos a los de Sumar poniéndose chaqué, o sea, y es cuando te desconciertas un poco y te preguntas, oye, ¿y estos de verdad dónde sacan su nicho de voto? Porque a la gente hecha que no se, seguro que no le cogen. O sea, y entonces te das cuenta de que están perdidos, están muy perdidos. Pero es un poco lo que le ha pasado a Junts, que Junts ha intentado ahora, y está recuperando, su esencia de decir somos importantes. Si somos importantes, pero el CIS dice, y lo dijo esta semana, que Esquerra tiene 4 votos más que tú, es decir, te cuatriplica. Es que Esquerra saca 4 votos y tú 1 para las próximas generales. Y eso no había existido en la vida. Estaban siempre par a par a nivel de unas generales en Cataluña y evidentemente la representación en el Congreso de los Diputados. Y ahora mismo estamos viendo que Esquerra crece para el Congreso de los Diputados y que Junts decrece 4 veces lo que tiene ahora mismo. O sea, de los 7 pasaría a 2. O sea, y no se presenta Alianza Catalana para los votos de unas generales. O sea, imaginaos esto con el efecto de la Alianza Catalana presentándose unos votos en las generales. O sea, todos quieren recuperar un poco su esencia, pero es que llevan tanto tiempo perdiéndola, lleva tanto tiempo la gente queriendo vivir del cuento, como en este caso
los comuns a través de Sumar y de todo lo que es ahora mismo confluencias de izquierda, lleva tantos años queriendo vivir Junts del rollo de vamos a presionar, pero estar cobrando mucha pasta, estar metiendo en las grandes empresas públicas españolas a consejeros delegados y consejeros con muy buenos sueldos de convergencia, de Junts, cosa que no deberían, porque no están ni en la oposición, es que están ahí, en el limbo, y sin embargo están chupando y cobrando y colocando a su gente, y ahora están cayendo todos y van a caer. ¿Todo por qué? Por volver a caer a Puigdemont. ¿Todo por qué? Porque Junqueras necesita, antes de las próximas autonómicas, tener posibilidad de presentarse como líder y que se le levante la sanción a través del Tribunal Constitucional, lo mismo que está esperando Puigdemont. Entonces, vamos a ver, es un juego de cadenas que al final vas tirando para un lado y vas tirando para otro, y lo único que vas es que todo es un oportunismo. Y el votante, al final, entre comillas, seremos tontos, pero tampoco tonto. Y si le llega un momento que nos damos cuenta, esa es la realidad. Uno de los problemas, Ramón, que habrá que analizar cuando pase este ciclo político, probablemente cuando ya el presidente Sánchez no esté en la Moncloa y abramos otra nueva etapa, es exactamente la jibarización de buena parte de ese espacio que ha apoyado a Pedro Sánchez en esta travesía de 10 años de gobierno en la Moncloa, ¿no? Es curioso porque electoralmente el PSOE ha perdido mucho en pro de sus socios, pero no de los socios en los que inicialmente todos podríamos pensar que se iban a reforzar, que eran PNV en País Vasco y Junts en Cataluña, sino Esquerra y Bildu y el BNG en Galicia. Más Madrid en Madrid es otra historia, pero bueno, también tiene una lectura parecida. Esto que no es, eso es, esto que ahora, y Compromís también, sí, esto que ahora, digamos, coadyuva a esa mayoría o a mantener el andamiaje que todavía sostiene a Pedro Sánchez, cuando todo caiga, después de unas elecciones generales y se dé paso a ese nuevo ciclo político y empecemos a hacer y se empieza a hacer oposición a Feijóo y probablemente a Vox y tiene que estar allí en el gobierno, va a ser un hándicap para el próximo líder del Partido Socialista y para armar la próxima alternativa a lo que pueda ser Alberto Núñez Feijóo. ¿Por qué? Porque es que buena parte de las estructuras políticas de este tiempo se han destruido. Le está pasando en menor medida al PSOE, pero si os fijáis, en Extremadura está destruido, en Aragón tienen un problemón terrorífico. En Castilla y León se sostiene, bueno, pues porque, digamos, ha intentado y ha logrado mantener un cierto discurso autónomo respecto a Pedro Sánchez, al sanchismo y a Ferraz. En Cataluña se sostiene porque el PSC es otro partido, y eso es evidente, Ramón lo sabe, pero en el resto de España eso es un erial. Y si se confirma esto en Andalucía, puede ser tremendo. Y si además los socios preferentes que eran históricamente el PNV están tocados y Junts medio desaparece, el próximo líder del PSOE o lideresa, ¿con quién va a pactar para derribar a un Feijóo? ¿Me explico por dónde voy? No sé si esto... Igual estoy diciendo todavía demasiada política ficción, pero a mí, preocupado por la política, llevo 35 años en este negocio del periodismo político, lo que más me asusta en términos de futuro es cuando venga el vendaval, que vendrá, se va a llevar por delante muchas cosas. Hay una frase que suelen decir, José Luis Rodríguez Zapatero decía mucho, y le compartía con él Pablo Iglesias, que es que está en el origen de por qué Pedro Sánchez está en la Moncloa. Si nosotros amalgamamos esa mayoría para que la derecha española no gobierne, entonces todavía Vox no era fuerte, la derecha española no gobernará en décadas. Bueno, Pedro Sánchez lleva 8 años. Puede que llegue hasta los 9. Yo tengo dudas de que gane las siguientes, sobre todo que pueda gobernar tras las siguientes elecciones. Pero es que tras las siguientes elecciones, con este panorama, puede pasar mucho tiempo, no voy a ser tan aventurado como Zapatero e Iglesias, hasta que la izquierda y toda esa amalgama de partidos que puedan coadyuvarle a llevar a la Moncloa al próximo candidato o candidata, puedan hacerlo. Vamos, Gabriel, estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, a partir de que Sánchez deje de estar en el gobierno de este país, existirá un momento que es que cuando se vea realmente el desierto que hay a su izquierda. Y el desierto que hay a su izquierda y el desierto que hay en los que han apoyado hasta el momento a Sánchez. O sea, todo aquel que apoya a Sánchez se está demostrando
que, salvo el caso Esquerra y Bildu, porque ellos no apoyan a Sánchez, ellos hacen su propia guerra. Sí, Salvo esos eso dos, es. salvo esos dos, Junts, que solo le apoya y le ha apoyado incondicionalmente, le ha votado de todo para que Puigdemont vuelva y ha tenido el indulto, ha tenido la ley de amnistía y ahora está esperando la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, cuando salga el Tribunal Constitucional, Junts no existirá. Es que no existirá. Es que Sí. Puigdemont vendrá por aquí por Barcelona y no le hará ni caso ni Dios. Es que no lo saludarán, porque no será nadie políticamente hablando. Será un holograma de aquello que fue. Y en el País Vasco, el PNV, todas las encuestas están diciendo que ahora mismo Bildu ya le ha hecho el sorpaso en todas las provincias. Y esto es demasiado fuerte, porque esto, vamos, 6 años atrás no nos lo hubiéramos pensado. Ninguno. No hubiéramos pensado que Bildu tuviera la fuerza suficiente como para aplastar a PNV en Bilbao o aplastarlo en Vitoria. En San Sebastián había dudas, pero en Bilbao Vitoria no, y lo está consiguiendo. O sea, eso quiere decir que todo aquello que ayuda a Sánchez, aunque esté en el gobierno del País Vasco calladito, porque nadie sabe que el PSOE gobierna en el País Vasco con PNV, está incitando la muerte de ese partido al que apoya. Y las dos comunidades que quedan solas, que es Castilla-La Mancha, por más chulito que se nos ponga mi medio paisano, el paje, realmente no deja de ser el representante del PSOE y no ha roto con el PSOE en la vida. Por lo tanto, No, claro, es claro. que por más que no se lo invente, poco va a cambiar. Y el PP y el PSOE están a uno, Sí, porque se han sí, sí. eliminado a los podemitas por un lado y a Vox prácticamente por el otro. Los han eliminado prácticamente. Y quedan, nada, a uno. Están para ser presidente uno y ser presidente el otro. Y en Asturias hay Barbón es mucho más importante, pero también puede caer. Y es Sí. una histórica de verdad. Es que Por lo tanto, eso queda claro sería. que el PSC, que es otro partido, evidentemente, es otra forma de entender la política. Si vivierais aquí no sabríais si estás hablando con un tío del PSC que es del antiguo CIU o es un tío del PSC del nuevo PSOE. O sea, es que no lo Claro, sabes. Y yo los claro. conozco, son grandes amigos míos, muchísimos de ellos. O sea, es Bueno, que no lo sabes porque es transversal, absolutamente transversal, algo que no existe en el resto de España. Pero aquí este es el modelo que se tiene y se ha tenido toda la vida. es Por lo que, por tanto, Ramón, si me permites, lo que queda de estos 9 años es que hemos pasado de medio siglo o de 40 años en los que el PSC era subsidiario del PSOE, tenía su autonomía, porque, bueno, desde Raymond Obiols y antes que él, todos los que estuvieron, pero eso es una cosa, y ahora lo que es subsidiario es el PSOE del PSC, y llegará un momento en que lo que quedará será la sigla PSD y el resto será un poco erial. Y un matiz, lo del tema del PNV, que es que se me olvidaba. El otro día, si os acordáis, pasó medio desapercibido. Hubo un desayuno de esos que se montan por las mañanas en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, con Feijóo, en Bilbao, Bilbao Vitoria. Toda la plana mayor del PNV ahí con Aitor Esteban a la cabeza. Toda la plana mayor. A decir que, en fin, que bien, que bien, que no nos hemos llevado mal, pero en fin, somos partidos hermanos. Tú sabes cómo funciona esto, ¿no? Creo que están viendo las orejas al lobo. Creo que están viendo las orejas al lobo. vendedor de Rajoy haciendo la pelota del PP. Impresionante. Ya te digo, ya te digo. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más, Rubén, para ir cerrando. No, la verdad, estoy bastante de acuerdo con lo que más o menos he escuchado. O sea que sí. Pero hay un problema grande y yo creo que estamos, sí, sobre no tanto un cambio electoral, sino un cambio sociológico, que es lo que decíais, que es Sí, que va a ser sí, muy difícil heredar sí. esto, porque ya cuando Extremadura es una comunidad que era muy de izquierdas, está por encima del 60% de votos a la derecha, es que eso va a ser una cuestión que no va a ser de una legislatura, revertirla para la izquierda va a ser de más tiempo. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias a los tres. Desearos un buen fin de semana y un fuerte abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao.